voy a prepararos para que podáis intervenir. Antes de nada, ¿qué tal lleváis todo? Espero que bien. Espero que ya os hayáis puesto con la última actividad y que ya podáis estar más asentados, porque una vez uno empieza con la actividad es como que va perdiendo el miedo que nos paraliza tantas veces. Así que ahora ya os he dejado para que podáis publicar, ¿de acuerdo? Así que podéis publicar tranquilamente en el chat del grupo, ¿vale? Bueno, buenas tardes, María. Hola, Silvia. ¿Cómo estamos? Entonces, ¿cómo lo llevamos todo? Contadme, ¿lo lleváis bien? Este tema es, bueno, como el otro día estuvimos haciendo, sobre todo centrándonos en la actividad, yo creo que os va a ayudar a afrontar ya, pues eso, la recta final de decir, bueno, las actividades ya están, así que la parte de evaluación continua ya la tenéis y ya está. Y el resto os voy a ayudar yo a estudiarlo, a trabajarlo, a entenderlo y si queréis que hagamos alguna práctica, fenomenal. Porque yo creo que mediante la práctica es la forma en la que mejor uno se va aprendiendo, comprendiendo. Y bueno, tengo ahí en la Padlet hay un compendio, ¿no?, de artículos muy interesantes de la escuela nueva que recoge un poco pues, los principales pedagogos que veréis que vamos a ver un poquito hoy. Así que ya veréis como poquito a poquito, hoy empezamos, el próximo día continuamos con todo lo que es la pedagogía y luego vais a decir, anda, si no era tan difícil. Así que no os preocupéis, que de verdad que no es para nada difícil. Mi idea es comenzar hoy pues un poquito poniéndoos el contenido y también vídeos, ¿no?, que os permitan a comprender un poco mejor lo que son los paradigmas educativos y a partir de ahí pues ayudaros con vídeos, cualquier duda que os quede, cualquier cosa que queréis plantearme, que podamos tenerlo todo súper claro, ¿vale? Así que nos preparamos para la clase de hoy y ya vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Genial, José Antonio. Bueno, oye, por otra parte, deciros que he estado revisando los feedback, pero eso, que todavía falta la nota por poner, pero felicitaros porque tanto miedo que teníais, es que no sé, tal, y resulta que es tan fenomenal, o sea, lo habéis hecho muy bien. O sea, que en ese sentido, felicitaros porque estáis haciendo un gran trabajo en la asignatura con todas las dificultades que estáis teniendo, pues, oye, lógicamente cada uno en su ámbito les resulta mucho más fácil, pero en el otro ámbito, que es un campo totalmente diferente y nuevo para vosotros, pues tengo que felicitaros porque realmente, pues eso, se ve que os estáis esforzando y eso a mí me pone súper contenta, así que las notas, desde luego, van a ser sin ninguna duda altas, ¿vale? A ver si este fin de semana os puedo terminar de poner las notas y ya estáis más tranquilos, porque eso también os hace, pues eso, dices, ya, pues ya me centro en la siguiente actividad, que es lo que yo os quiero que os centréis. Por otra parte, eso, deciros que muchos lo habréis visto, pero que sepáis que ahí en la plataforma ya sabéis que tenéis el tema completo, ¿vale? Yo, no obstante, siempre me gusta revisar y revisar y cualquier cosa que yo veo que puedo mejorar, que digo, pues esta parte a lo mejor les queda más clara si introduzco esta otra cosa o si cambio el color. O sea que si veis que yo vuelvo a subir un documento es porque he hecho algún pequeño cambio que creo que os va a facilitar la vida. Yo todo lo que facilite la vida hay que hacerlo. Así que no os preocupéis si os vuelvo a subir las cosas. Siempre coger el último documento, porque en el último documento es donde está, digamos, la versión más actualizada de todo, ¿vale? De todas maneras, que no hay grandes cambios, simplemente, pues de cara a ayudaros a preparar mejor la asignatura, pues simplemente voy revisando cosillas que creo que os pueden mejorar. Por otra parte, por favor, cuando estéis cansados me avisáis y hacemos un KitKat, ¿vale? Porque es un tema que habla de muchas cosas, entonces tiene
pues toda la historia de la pedagogía, fíjate tú, casi nada. Así que en ese sentido vosotros os sentéis con total libertad de decirme, oye, Mónica, vamos a hacer un KitKat. Yo, venga, estupendo, perfecto, ¿vale? Entonces, pasamos la primera parte que ya hemos visto y nos metemos en la parte específica que es de las teorías, ¿vale? Y los paradigmas de liderazgo. Esperad un segundito que lo estoy buscando y ya pasamos a ello, ¿de acuerdo? Estoy ya cerca. Un segundito. Buenas tardes, María. Ya lo tengo, ya estamos aquí. Estamos aquí en la teoría corrientes y modelos educativos y de formación, ¿vale? Entonces, para empezar el tema, simplemente, sí, Begoña, no sé si alguien me lo ha preguntado, porque yo he llegado algo tarde. Un segundito que te he perdido. ¿Tienes alguna idea de cuándo están los corregidos los feedbacks? Sí, lo dije antes, Begoña, que espero el fin de semana estén corregidos, porque la semana pasada me puse a corregirlos, pero no terminé de poner las notas. Lo único que hice fue ver los trabajos que habéis hecho, ver un poco, tener una visión general de todos para pues un poquito ver las dificultades si eran las mismas de las que tenéis unos y otros y sobre todo de cara a ayudaros con, pues ahora con la nota y con el feedback, ¿vale? O sea que, pero os estaba diciendo, Begoña, que no era buena, porque, jolines, o sea, tanto que decíais, no, es que tengo miedo, porque no sé, porque tal, es tan fenomenal, habéis hecho un gran trabajo, de verdad que está fenomenal, me gustan mucho todas las reflexiones que habéis hecho. O sea, se nota que hay esfuerzo, que hay reflexión, que hay profundización, que sois personas súper maduras y esa visión que tenéis vuestra de la vida la habéis aplicado ahí al feedback, pues esa temática tan general. Así que de verdad que lo habéis hecho súper bien. O sea, bueno, que las notas no van a ser bajas porque está muy bien hecho. Así que fíjate, que con todos los miedos, coger y decir, no, a mí el miedo no me paraliza y sigo para adelante, ¿vale? Así que no os paralice el miedo, que sois fantásticos. Así que no hay ningún suspenso, no. O sea que para nada, Begoña, al revés. Además, tened en cuenta una cosa, Begoña, las actividades que hay son para subir nota, o sea que en ese sentido, bueno, se nota, Mario, que os esforzáis un montón, desde luego. Yo estoy muy contenta con vosotros, sois un gran grupo. Y es muy difícil, como digo siempre, para gente que viene de otros ámbitos, pues meterse ahí con la cabeza de profesor, pues no es sencillo, no es una tarea sencilla. Pero realmente lo estáis haciendo fantástico, o sea, estáis cambiando el chip y eso es muy positivo porque el día de mañana pues os va a ayudar a ser unos grandes docentes, ¿no? Que muchas veces la gente no se pone en la cabeza pues eso, del docente, ¿no? Es como que todo el mundo sabe educación, pero realmente no es así, ¿no? Porque no te pones en el lugar de los demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que estáis creciendo mucho a nivel personal y a nivel profesional, así que os felicito por esa transformación que estáis pegando, que es fantástica. Seguir así. Bueno, dicho lo cual, os decía que vamos a ver hoy el tema de lo que son los modelos educativos. Tened en cuenta, yo soy psicopedagoga, entonces, es muy importante, a lo mejor un pedagogo os dice, no tiene importancia la psicología. Bueno, como yo soy psicopedagoga, os digo, desde el punto de vista de la educación, lo que es la psicología es fundamental, porque ha ido condicionando a lo largo de la vida de las distintas etapas educativas y de las distintas etapas históricas muchísimo. Entonces, todas las teorías que vais a ver que vamos a trabajar en el ámbito de la educación provienen en la mayoría del ámbito de la psicología, o sea que son dos áreas muy vinculadas, ¿vale? O sea que puede que alguna de vosotros, a lo mejor no sepáis de educación, pero sí sabéis de psicología, o sí que os gusta la psicología, o a lo mejor ha ido alguna vez a un psicólogo, ¿no? Y sabe diferenciar distintos tipos de psicología. Entonces, en ese sentido, cualquier duda que tengáis, por supuesto, me preguntáis, porque siempre ayuda mucho a tener una visión pues lo más amplia posible de las cosas, ¿vale? Vamos a comenzar. Antes de nada, bueno, os decía también que por favor que cuando estéis cansados me cortáis y paramos 5 minutos, ¿vale? Os decía que os quiero poner un vídeo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer antes de empezar el tema ni nada, quiero poneros un vídeo
para que tengáis una visión así general de lo que es el tema 2, ¿no? O sea, cuáles son las teorías, dónde nos estamos moviendo y a partir de ahí vamos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Vamos a ver exactamente pues qué cosas sabemos, qué cosas no sabemos y qué necesitamos aprender. Y luego ya iremos, a lo largo del tema, yo ya iré profundizando en distintos vídeos, pero con mi apoyo, pues yo creo que vais a ser capaces de llegar mejor, ¿vale? O sea, que lo primero que voy a hacer, os voy a poner el vídeo, me decís por favor si lo veis bien, ¿vale? Y un segundito. Vale. Vamos a poner este vídeo, que es, decirme por favor si lo veis bien, hablar, ¿vale? Que ya sabéis que yo, pues muchas veces no lo veo. ¿Lo veis en la pantalla entera? Mónica, ¿Lo sí. veis bien? Vale, pues vamos a verlo. Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy te voy a presentar los 5 modelos pedagógicos más utilizados en la historia del ser humano. Comenzamos. Tener un modelo pedagógico nos permite no solo tener una explicación referida a la educación, sino también elaborar una serie de pautas que nos lleven a educar y potenciar determinados aspectos en función del tipo de modelo elegido. Existen gran cantidad de modelos pedagógicos, pero los más destacados y con los que estamos más familiarizados, porque seguramente los vivimos o hemos escuchado a nuestros parientes mayores hablar de ellos, se nos hacen bastante familiares. Vamos a comenzar con el número 1, el modelo tradicional. El modelo pedagógico tradicional es el más empleado a lo largo de la historia. Propone que el papel de la educación es el de transmitir un conjunto de conocimientos. En esta relación entre alumno y docente y contenido, el estudiante es únicamente un recipiente pasivo, absorbiendo los contenidos que el educador vierte sobre él. El rol protagonista recae sobre el docente, quien es el agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de modelo propone una metodología basada en la retención memorística de la información a partir de la repetición continuada de tareas y sin precisar de un ajuste que permita la otorgación de un sentido al material aprendido. Asimismo, se evaluará el nivel de logro de los aprendizajes a través del producto del proceso educativo, calificando al alumno en función de que sea capaz de replicar la información transmitida. Se le da una elevada importancia al concepto de disciplina, siendo el docente también la máxima figura de autoridad. Y el conocimiento se transmite sin espíritu crítico y aceptando lo transmitido como verdad absoluta. Se basa en la imitación y el desarrollo ético y moral. Modelo pedagógico número 2, el modelo conductista. El modelo pedagógico conductista considera también que el papel de la educación es la de transmisión de saberes, viéndola como una manera de generar la acumulación de aprendizajes. Se basa en el paradigma conductista, en su vertiente operante, proponiendo que a todo estímulo le sigue una respuesta. Y la repetición de esta se ve determinada por las posibles consecuencias de dicha respuesta. A nivel educativo, lo que pretende es el aprendizaje por modelamiento de la conducta, fijando la información a través del refuerzo. El rol del alumno bajo este modelo pedagógico es pasivo. Si bien pasa a ser el foco principal de atención, el maestro sigue estando encima de toda la actividad y en un rol totalmente activo en el que él emite las situaciones y la información que sirven de estímulo para el estudiante. Abunda en este proceso o en este modelo el uso de metodología memorística, imitativo, observacional. Los procedimientos técnicos y las destrezas suelen ser bien aprendidos bajo este modelo.
que a un nivel procedimental se considera como el aprendizaje como cambio de conducta. Se trabaja a través de una evaluación sumativa en que se tienen en cuenta los niveles de conducta esperada y el análisis de los productos elaborados a lo largo de la evaluación, por ejemplo, las pruebas, los exámenes y todo tipo de registro académico que nos permita tener ponderaciones o calificaciones. Modelo número 3. Este modelo pedagógico del que te voy a hablar se llama el modelo romántico, naturalista o experiencial. Lo puedes encontrar con esos 3 nombres. Este modelo pedagógico parte de una ideología humanista que pretende tener en cuenta al educando como parte protagonista y activa del aprendizaje, centralizando en el mundo interior del estudiante toda la proyección del modelo, es decir, se basa en la premisa de no dirigir y máxima autenticidad y libertad, suponiendo la existencia de suficientes capacidades internas por parte del estudiante para ser funcional en su vida y buscando una metodología de aprendizaje natural y espontánea por parte de cada estudiante. Bajo este modelo pedagógico se promueve que el desarrollo de los menores debe ser natural, espontáneo y libre, centrando en el aprendizaje y en la experiencia toda la esencia de este modelo pedagógico, siendo únicamente el educador un posible auxilio para, en un caso de necesidad, aparece. Lo importante es que el menor desarrolle sus facultades internas de manera flexible. No es teórico, este modelo es experiencial, o sea, se aprende haciendo. En este modelo se propone que el sujeto no debe ser evaluado, por favor, no debe ser comparado tampoco, ni clasificado, señalando la importancia de que se pueda aprender libremente sin interferencias. Como mucho, se propone una evaluación cualitativa, dejando de lado la cuantificación para observar cómo se ha ido desarrollando el sujeto. Sí, lo que estás pensando, en este modelo no vas a encontrar ninguna prueba objetiva, ningún examen, ningún laboratorio, ningún corto, absolutamente nada, porque se hacen listas de cotejo y se valora de manera conceptual. Modelo pedagógico número 4, cognoscitivista o desarrollista. Este modelo está basado en la concepción piagetiana del desarrollo. Este modelo se diferencia de los anteriores en que su principal objetivo no es el de cumplir con el currículo, sino contribuir y formar al sujeto de tal manera que adquiera habilidades cognitivas suficientes para ser autónomo, independiente y capaz de aprender por sí mismo. La educación se vive como un proceso progresivo en este modelo, en el que se van modificando las estructuras cognitivas humanas, modificaciones que pueden alterar la conducta indirectamente, pero no es el propósito. El papel del docente pasa a evaluar el nivel de desarrollo cognitivo. También el papel del docente es orientar a los alumnos de cara a adquirir la capacidad de otorgar sentido a lo aprendido. Se trata de un facilitador en la estimulación del desarrollo del aprendiz, siendo la interacción maestro-alumno la esencia del modelo. Se trata de generar experiencias y ámbitos donde poder desarrollar y evaluar cualitativamente al estudiante. Es decir, que la forma de hacer las pruebas no son rigurosas ni encuadradas en obtener calificaciones numéricas, sino más bien evaluar las cualidades, conceptos que se determinan en listas de cotejo de acuerdo a lo que queremos que el estudiante aprenda bajo los objetivos que se plantean en este modelo. Finalmente, el último modelo que te voy a presentar es el modelo educacional constructivista. Este modelo pedagógico es uno de los que mayor utilización y aceptación tiene en la actualidad. Este modelo centra su atención en el estudiante como el principal protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo imprescindible en el aprendizaje. En este modelo, la tríada profesor-alumno-contenido es vista como un conjunto, es decir, ninguno es más importante que otro. Es un conjunto de elementos que interactúan los unos con los otros. Se busca que el estudiante pueda construir de manera progresiva el conocimiento con significado,
compartido con su profesor, que es un orientador, y con el resto de la sociedad, basándose en la orientación que el docente le da a todos los contenidos que se le van a presentar. Es entonces un modelo que trata de optimizar al máximo las posibles capacidades del estudiante, de tal manera que se acerque a su máximo nivel potencial. Y pretendemos como fin último en este modelo que el estudiante se convierta en un investigador educativo. Todo aquello que no lo sabe lo busca, lo encuentra y lo asimila. Aquí tienes 5 modelos pedagógicos. Evidentemente, los seres humanos venimos evolucionando y avanzando. Algunos de los modelos, los primeros que te presenté, están más relacionados con la forma en que educaron a nuestros abuelos o a nuestros padres. Y ahora nosotros fuimos ya de las generaciones, a partir de hace 30 años a la fecha, generaciones formadas con los últimos 2 modelos que te presenté. Si tienes alguna duda relacionado con qué es un modelo pedagógico, te estoy dejando el enlace. Vale, yo creo que ya hemos tenido una visión general, ha ido rápido. Entonces, no os preocupéis porque ahora lo que vamos a hacer es ir despacito, viendo caso por caso cada una de las cosas que han ido planteando en este vídeo, pero sí que nos ha servido para tener una idea pues bastante amplia de exactamente pues qué es eso de los paradigmas educativos, qué diferencias hay, cómo se perciben, ¿verdad? Es totalmente diferente unos y otros modelos. Y precisamente dice, ¿está estudiado el coste económico de cada modelo? Bueno, realmente hay muchos estudios realizados en torno a los diferentes paradigmas o modelos. Y bueno, lo que ha sucedido es que históricamente se han ido sucediendo unos a otros debido pues, al poder verificar que había muchos problemas o dificultades o limitaciones de unos y otros modelos. ¿Eso qué significa? Pues que hay detractores de modelos antiguos y hay defensores de modelos antiguos. Es decir, sigue habiendo estudios de hoy en día que el coste se mide en la eficacia, ¿no? El rendimiento de los alumnos. En ese sentido, pues por ejemplo, se ha visto que las metodologías más tradicionales son muy positivas en comunidades pues más pobres, más desfavorecidas y por lo tanto, pues oye, que sí, que está obsoleto el método tradicional, pues sí, está obsoleto, pero realmente, pues como digo, lo que sucede es que se percibe que realmente cada metodología distinta puede ser positiva, porque no estamos ante una ciencia exacta. Esto no es como un programa que tú dices, yo arranco el programa, lo pongo a funcionar y sé que siempre voy a llegar al mismo punto, ¿no? Aquí no, aquí estamos en trabajo con pues pedagogía, trabajamos con personas, por lo tanto, lo que en un caso puede ser muy eficaz, en un caso me refiero en un centro educativo con un alumno, sin embargo, hay otros modelos de aprendizaje que son más eficaces con el mismo alumno. En ese sentido, por eso la ley actual lo que hace es que trata un poquito de abordar desde una perspectiva bastante amplia pues todo el proceso educativo, ¿no? Y avala por el modelo DUA, que algunos que estéis trabajando lo habréis oído y otras personas no sonará a nada. Modelo DUA es el diseño universal de aprendizaje, que quiere decirse pues que hay que combinar un poquito todos estos modelos de enseñanza, tanto los tradicionales que vamos a ver ahora, los modernos y posmodernos, con los modelos de aprendizaje basados en lo que os decía de la psicología, ¿no? Que todo esto proviene de la psicología. Y psicología social, ¿no? Educación, ¿no? Y por último, luego todos estos modelos se aplican en lo que es la formación docente, que estuvimos viendo ya en el otro tema, que había muchos tipos de formación y para qué servían cada uno de ellos, ¿vale? Es importante partir de un concepto previo. ¿Cuál es ese concepto previo? Pues que nosotros los docentes siempre hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué sucede? Que normalmente no solamente se refiere a procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que esos procesos de aprendizaje tienen que estar relacionados también con lo que es la formación. Por eso aquí hablamos en el tema del proceso de EAF, enseñanza, aprendizaje y formación.
En ese sentido, como veis, es un concepto más holístico, más amplio, ¿vale? En ese sentido, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues, lógicamente, como hay tres conceptos, A y F, pues vamos a ver qué conceptos son. Pues por un lado está la enseñanza. ¿Con quién está relacionada la enseñanza? Con el profesor. En ese sentido, en relación con el profesor, ahí están distintos planteamientos educativos, uy, lo acabo de tachar sin querer, distintos planteamientos educativos que se abordan desde las distintas escuelas que hemos visto, ¿no? Desde el conductismo, desde el cognitivismo, tienen distintos paradigmas, ¿vale? Cada uno piensa que es mejor enseñar de una manera distinta. También vamos a ver que tienen una base psicológica distinta, ¿no? Es decir, ven el aprendizaje de una perspectiva distinta y por lo tanto ahí pues hay modelos que perciben la importancia que tiene el docente, pero hay otros que la importancia fundamental la ponen frente al alumno frente al docente o al grupo de alumnos. Y luego hay otro ámbito que se refiere a los formativos, es decir, sociolaborales. ¿A qué se refiere? Pues en ese sentido se refiere a los docentes, ¿no? Como tenemos los docentes que, por ejemplo, ahora yo siempre hablo en presente y voy del presente al pasado. Ahora, ¿qué pasa con Alumnoe? Pues que tenemos que formarnos para ser capaces de integrar estas nuevas formas de ver la educación conforme a las nuevas realidades existentes. Por eso hablamos de formación y formativos sociolaborales. Entonces, una cosa importante que puede caer en el examen. ¿Qué es un paradigma educativo? ¿Alguien se acuerda de lo que era un paradigma educativo? ¿Os acordáis de lo que era? Venga, a ver quién se atreve a hablar. No tengáis miedo, que no muerdo ni me como a nadie. ¿Qué es un paradigma educativo? ¿Quién se atreve? ¿Nadie? Hola, José Antonio. Venga, Mario, ¿te acuerdas de lo que era el paradigma educativo? O Begoña, o José Antonio, Adoración, Dori. Paradigma educativo. ¿A qué se refería eso del paradigma educativo? ¿A qué se refería? No pasa nada, Mario. Nos referíamos a los distintos modelos y formas de entender la educación y los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación, ¿vale? Precisamente es eso. Son los modelos y formas de entender la educación. Los modelos y formas de entender la educación. Hemos dicho que en cada época se entiende de una manera, porque la sociedad pide algo distinto. Por eso la sociedad tradicional, que era tan rígida, pues lo que quería básicamente es tratar de alfabetizar a la población, ¿no? Sin embargo, esa concepción ha cambiado, por eso han surgido muchísimos modelos y paradigmas educativos, ¿vale? Entonces, tened claro que siempre en cada época hay un paradigma educativo o un modelo o forma de entender la educación distinta, ¿vale? ¿Y qué incluye? Pues incluye, por un lado, la teoría, por otro lado, la metodología que utiliza el profesor. Lógicamente, cuando vas a dar clase te van a pedir las programaciones. ¿Por qué? Porque en el paradigma educativo de la LOMLOE nosotros tenemos que partir de las teorías, como por ejemplo el modelo DUA, y aplicarlo con una metodología DUA y una práctica de la educación que sea centrada en la atención a la diversidad, ¿no? Que ahora ya no se llama plan de atención a la diversidad, ahora se llama plan incluyo, ¿vale? Entonces, os queda, Víctor, 4 tipos. ¿De qué te refieres los tipos? De procesos, de los paradigmas. En realidad hay una diversidad de paradigmas. Como os digo, que estos paradigmas mayoritariamente provienen del ámbito de la psicología. Entonces, cuando ha nacido la psicología, la inteligencia, ¿no? El concepto de inteligencia, luego toda la inteligencia múltiple, toda esta cantidad de teorías relacionadas con el estudio del ser humano, luego se ha aplicado al ámbito educativo y por lo tanto, pues digamos que se han juntado, se han anexionado lo que es la psicología educativa y ha surgido los paradigmas pedagógicos. Entonces, en ese sentido, no es que sea como una caja con 4 cajones o como un mueble de 4 cajones, sino que es como un ordenador que tiene
muchas aplicaciones que están interrelacionadas entre sí y esas interrelaciones lo que hacen es que producen nuevos modelos que son eclécticos, o sea, mezcla de unos y otros. Por eso, en el vídeo que hemos visto hemos puesto 5 ejemplos, pero realmente, pues, si lo veis en perspectiva, pues podéis ver que hay, pues eso, que hay una diversidad que se puede percibir. Hay gente que dice, pues yo la escuela nueva considero que es posmoderno. Pues sí, es verdad, o sea, que realmente tengáis claro, pues eso, según lo queramos organizar o categorizar, que lo podemos poner en 5 cajas o a lo mejor lo podemos poner en 10 cajas, pero realmente, ¿por qué? Porque comparte ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, que es un poco flexible, ¿no? José Antonio lo ha dicho muy bien. El paradigma educativo se refiere a un conjunto de creencias, enfoques y métodos que guían la forma en que se lleva a cabo la educación. Muy bien, José Antonio. En definitiva, lo que se trata es de que sean compartidas esas creencias y por eso surgen distintos marcos que son el conductismo, el cognitivismo, el cognitivismo, el ambientalismo, que son los que hemos visto en el vídeo. Pero veremos que a lo largo del tema vamos a ver diferentes cosas, pero que se pueden englobar dentro de esas cosas que está comentando Víctor, ¿no? Muy bien, eso es. Continuamos, entonces, este lo conocemos todos porque lo hemos sufrido todos, yo creo, ¿no? A ver, ¿quiénes de aquí han estudiado la EGB? Por favor, que pongan yo en el chat. ¿Cuántos de la EGB? María Jesús, José Antonio, vale, somos muchos. Qué bien. Bueno, entonces no os tengo que explicar lo que es el modelo tradicional, porque como os digo, lo hemos sufrido unos cuantos. Básicamente, el profesor estaba en la parte de arriba de la pirámide y el alumno estaba en la parte de abajo de la pirámide, ¿no? Era como una cosa súper estructurada y no te podías mover de ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre el que manda, por supuesto, el profesor. Y siempre el profesor es como la clase maestra. Yo hablo y los demás os calláis, ¿no? Es decir, venía con su clase preparada y hoy va a dar esto, esto y esto y no le sacarás de ese guión porque siempre era lo mismo, ¿no? Una programación súper rígida y estructurada, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que tenía, por supuesto, un rol muy directivo. Era, pues eso, totalmente una relación muy vertical, ¿no? Muy vertical entre lo que es el profesor y lo que son los alumnos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que los alumnos son pasivos y no hacen nada? No, no son pasivos. Lo que no se llama pasivo, se llama, cuidado a este término, sujeto paciente. Sujeto paciente. ¿Qué es eso de sujeto paciente? Esto es como lo de el médico y el paciente. El médico manda, el médico prescribe, pero ¿qué tiene que hacer el paciente? Pues tiene que ser obediente y si le manda unas pastillas, el enfermo se las tiene que tomar, porque si no se va a poner peor, ¿no? Pues era una visión un poco así, de decir, bueno, el profesor es el que tiene el conocimiento y es el que le dice al alumno y a la familia lo que tiene que hacer. Y entonces, si el alumno hace y obedece esas pautas que da el profesor, pues digamos que se producía en lo que es el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? A eso se refiere lo de sujeto-paciente. ¿Cómo es la enseñanza? Pues esa frase tan castellana que tenemos de la letra, ¿cómo es? La letra a fuego entra o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la enseñanza es memorística, es reproductiva, totalmente acumulativa. Fijaros que hoy en día estamos con la nueva ley, eso, gracias José Antonio, la letra con sangre entra. Pues es que realmente nuestra cultura hispana, ¿no? Realmente todavía, desgraciadamente, nos queda este peso tan grande que parece que si tú no haces un examen de tecnología a tus alumnos, es como que no pueden aprobar la asignatura. Pero no es así, ¿a qué no? A que vosotros podéis preguntarles otra serie de programas y ver si realmente son capaces de actuar, de decir, bueno, pues yo tengo competencias tecnológicas, no tengo por qué hacer un examen. O sea, que está bien ¿no? el hacer un examen,
pero realmente pues hoy vemos esto un poco obsoleto y sin embargo, pues como vemos, a pesar de todos los cambios, en muchos casos sigue igual, ¿no? María Isabel comenta, pues yo creo que GB era mejor que ahora y que la educación ha ido a peor. Bueno, desde luego han habido cambios y ya sabéis que lo vivís todos los días, ¿no? Porque habéis estado trabajando muchos de vosotros y veis que gente que viene mucho más joven, pues a lo mejor viene con más títulos que vosotros o que nosotros y luego, sin embargo, a lo mejor no están tan bien preparados. Entonces, realmente sí, cada época histórica ha sido diferente y, bueno, que en ese sentido podáis tener la visión me parece comprensible total. Una cosa, ¿cómo se veía el educando? ¿Qué es el educando? El educando es el alumno, ¿vale? El educando es el alumno. El educando, ¿qué era? Pues era, como os decía antes, es el sujeto paciente contenedor. ¿Qué es eso de contenedor? Pues significa que le ibas metiendo contenidos, pim, 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 ¿no? Y de esa manera, a partir de todos esos conocimientos, pues el alumno iba aprendiendo, creciendo, tanto pues eso a nivel de, cognitivo. ¿Eso de dónde surge? Pues surge de Aristóteles. Aristóteles ya decía que éramos una tabula rasa, que teníamos que aprender desde nada y llenarnos de conocimientos. Es decir, que nosotros ya sabéis que procedemos de lo que es greco-romana, esta memoria histórica greco-romana para nosotros ha tenido mucho peso y por lo tanto este modelo tradicional viene de ahí, ¿vale? O sea, que entendáis que realmente tiene su lógica, ¿no? Y luego, por otra parte, como era tan importante el tenerlo todo como veíamos aquí en el dibujo, tan programado, pues ¿qué es lo que pasaba? Pues que todo tenía que estar como muy organizado, muy secuenciado. Pues esto ahora, después lo otro, como en una escalera. Los aprendizajes siempre van en forma de escalera, de lo más fácil a lo más difícil, secuenciando los aprendizajes para que todo el mundo sea capaz de llevar a ellos y organizado por disciplinas. Eso viene así también desde la época greco-romana, ¿vale? Pues el área de, bueno, se ha llamado en cada época de una manera, pero matemáticas, lengua, etcétera, ¿no? El protagonista siempre, siempre en el modelo tradicional es el que tiene más peso, por lo tanto es el que está arriba. El que está arriba en este modelo es el profe. ¿Y cuál es el papel del estudiante? Pues el papel del estudiante es un papel de, pues eso, del que hace el seguimiento de todas las directrices que le va dando el profesor. Y como consecuencia, como estamos en un modelo que es hasta el siglo XX, ¿qué es lo que sucede? Que esto siempre es presencial, siempre es un aula, ¿vale? Como hemos hecho nosotros en la EGB, que íbamos a clase. Incluso hay gente pues, que a lo mejor ni siquiera tenía, ni siquiera estaba en clases de chicos y chicas, sino que tenía que ir en clases de chicos o de chicas. Según la edad que tengáis, seguro que os ha tocado alguno, pues clases solamente de chicos porque no dejaban a las chicas juntarse con los chicos, ¿no? José Antonio comenta, yo pienso que no es el ámbito de la educación, sino el ámbito de la sociedad, como una esponja. Realmente, pues lo que veis es que hemos cambiado mucho, hemos cambiado mucho. Antes, pues lo que era la tecnología, yo no sé si sois de la generación del Atari, el Spectrum, esos primeros ordenadores que hubo, ¿vale? Pero realmente era como, ¡guau! Los que teníamos en un ordenador éramos los menos, ¿no? La mayoría de la gente, pues no tenía tecnología y fue, pues poco a poco, ocupando lugar y cada vez más lugar. ZX, madre mía, Valentín. ZX80, para no acordarse uno. Pues eso, realmente sí, decían que había que utilizar nuevas tecnologías, pero no se veían prácticamente, no todo el mundo tenía, ¿no? Y sobre todo si estabas en un ámbito rural, yo estudié en un centro rural, luego también estudié en varias ciudades, en varias comunidades autónomas y bueno, pues en la mayoría de los centros rurales en los que yo estuve, supongo que a vosotros os pasaría lo mismo, pues prácticamente no teníamos casi ni tele. O sea, como para tener ordenador o ya los ordenadores, pues eso, se utilizaban más quizás en la universidad. Desde luego en los colegios no se utilizaban prácticamente. Después, ¿qué pasó? Pues que apareció un nuevo modelo porque se vio que realmente, pues oye, que sí, que el profesor era importante, ¿no? El profesor era muy importante. Pero ¿qué pasa? Que no solamente está el profesor,
sino que el profesor tiene que tener en cuenta mucho cómo es el grupo al que va dirigido, ¿no? Sus alumnos. Empezó a tener mucho peso todo lo que es la atención a la diversidad. Ya sabéis que la atención a la diversidad ha cambiado mucho a lo largo de la historia y se dieron cuenta, al principio en España surgió con las escuelas para ciegos, ya sabéis que eso de la ONCE ha tenido con mucho peso, ¿no? También las escuelas para sordos, pero digamos que se empezaron a dar cuenta de, oye, que aquí tengo que tener en cuenta si este niño es sordo o este chico es ciego o este chico tiene algún problema, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle, no? Pues a lo mejor si yo me pongo en el lugar, yo docente, me pongo en el lugar de mis alumnos, pues soy capaz de ayudarles mejor. ¿Qué es lo que sucede? Fijaros la distribución, o sea, es un liderazgo totalmente horizontal, nada que ver con el modelo anterior. Vimos que el anterior era más piramidal, más vertical, perdón. Aquí no. Aquí lo que se trata es de fomentar la comunicación. ¿Por qué? Porque a través del proceso de comunicación es como conseguimos saber si los alumnos se están enterando, ¿vale? Yo puedo hablar y hablar y hablar, pero si yo no, vosotros no me escribís a través del chat, yo no sé si os está llegando, si lo estáis comprendiendo, ¿vale? Por eso es muy importante escuchar, muy importante. Y también el aprendizaje cooperativo. En esta época ya es muy importante el aprendizaje cooperativo. ¿Sabéis por qué? Porque, por ejemplo, a partir del descubrimiento de la inteligencia, ¿no? En la psicología, primero se hizo el descubrimiento de qué es la inteligencia, cómo afecta a las personas, cómo afecta a la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues luego surge la teoría de las inteligencias múltiples, entonces se dan cuenta que realmente es muy importante trabajar en equipo, que realmente cuando realmente se va a aprender mejor es a través del trabajo en equipo y por eso se combina la teoría y la práctica siempre, siempre, siempre dirigiéndonos a lo que es lo que queremos aprender, es decir, pues dices, pues yo quiero aprender, por ejemplo, a manejar el AutoCAD, ¿vale? Pues vamos a ponernos a ello, ¿no? Vamos a ponernos en un grupo y vamos a explorar entre todos cómo se hace. Y se vio que eso era efectivo. Por lo tanto, lo que es el colectivo y el entorno toma un papel fundamental. María Los Ángeles comenta, es verdad, pero mira, en el colegio de mis hijas, en quinto de primaria, se implantan las aulas cooperativas. Las aulas cooperativas, si alguno de vosotros tiene alumnos o hijos o primos o hermanos o sois de altas capacidades, que sepáis que la metodología de trabajo de altas capacidades realmente es una de las más trabajadas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a través de distintos estudios en distintos países, pues que es muy eficaz y por lo tanto, pues no solamente motiva muchísimo a los alumnos, sino que además hace que mejoren su rendimiento con respecto a la forma tradicional, ¿vale? O sea que por eso tiene mucho, mucho peso y se sigue haciendo, ¿no? Se sigue implantando muchísimo el método colectivo, ¿no? El trabajo cooperativo y el trabajo grupal. Otra cosa, ¿cómo tiene que ser el proceso? Pues ya sabéis que no se ha olvidado lo que es la repetición y la memoria. Lo acabo de tachar, por cierto. La repetición en la memoria sí ya hay, ¿vale? Pero además se ha visto que es útil el entrenamiento. Entonces dicen, uy, pues vamos a entrenar también, no solamente repetición y memoria. Digamos que la repetición y la memoria eran tradicionales y aquí han introducido el nuevo, que es el entrenamiento, que es la combinación teórico-práctica derivada del aprendizaje cooperativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues que en este sentido se dan cuenta que, oye, si tú trabajas en lengua, en matemáticas y en tecnología lo mismo, pues el alumno va a aprender más, ¿no? Va a tener un aprendizaje pues mucho más completo que si tú desde tecnología lo trabajas, pero tus compañeros están trabajando cosas que no tienen nada que ver. Pues eso es lo que se refiere aquí de que tiene un carácter global y multidisciplinar, que relacionamos todos los aprendizajes para que poder ir eligiendo el camino que el alumno va decidiendo. Por ejemplo, en secundaria se ha ido, ya sabéis, ha ido cambiando. Además, también con las leyes educativas, los itinerarios van transformándose. No sé bueno, vosotros qué itinerario hicisteis en vuestra época. En secundaria, digo. ¿Vale? ¿Qué itinerarios tenéis?
escribir en el chat de qué itinerario sois, a ver si todos tenéis el mismo itinerario. ¿Sabéis lo que son los itinerarios? Los itinerarios, exacto, hicisteis, eso es, ciencias, Víctor, sí, pero María de los Ángeles, ¿qué opción tomaste? Por ejemplo, yo era de matemáticas y latín, porque me gustaban mucho las matemáticas y en latín, y entonces me fui por las ramas sociales. Víctor, ciencias puras, María del Pino, ciencias puras, Adoración, ciencias puras, Vicente, como yo, ciencias sociales. Eso es, esos son los itinerarios, ¿vale? Los itinerarios son precisamente pues las decisiones que vamos tomando a lo largo del proceso de decir, bueno, ¿qué me gusta más? Pues se orientan lo que es la secundaria, conforme van siendo más mayores, se va orientando las disciplinas, las asignaturas o disciplinas, que es lo mismo, para que los alumnos pues se sientan más a gusto, porque dice, si a mí no me gusta por ejemplo, la filosofía, ¿por qué tengo que estar estudiando filosofía luego en la carrera? Que no sirve para nada, ¿no? No, que no sirve para nada, sí sirve, pero me refiero que es un comentario que puedes oír, ¿no? Otra cosa muy interesante de este modelo moderno de enseñanza es lo que es el entorno. El entorno empieza a cobrar vida, ¿no? Es como que, no, hay que tener en cuenta dónde estás, cómo te relacionas con el entorno. Y entonces ese entorno es lo que denomina el ambiente cercano. El ambiente cercano, es decir, pues por ejemplo, se crean los espacios de aprendizaje, que hoy están tan de moda en la nueva legislación, pero que realmente eso ya viene de autores clásicos, ¿no? Había muchos pedagogos del movimiento de la escuela nueva que lo que hacían es que se iban al campo y les enseñaban a los niños o a los jóvenes, a los adolescentes en el campo, porque decían que era un marco en el cual ellos pues se sentían más a gusto y aprendían más felices. O sea que en ese sentido, pues eso, que el entorno sí que influye, ¿vale? Y por eso hay que hacerles un entorno que les ayude a centrarse. También aquí ya aparece la tecnología. ¿Os acordáis que antes no? Antes era como algo, ¡guau! Tenemos un ordenador, qué milagro, ¿no? Aquí ya no. Aquí ya la tecnología ya va siendo esencial. Ya van apareciendo, lógicamente, las pizarras digitales, los centros van pudiendo acceder a estos recursos, porque claro, ya sabéis que no todo el mundo puede pagar una pizarra digital. Entonces había muchos centros que tardaron muchos años en conseguir este modelo moderno que hoy pues lo tenemos todos, ¿no? O casi todos. Entonces hay otra cosa que es importante, que aquí ya surge lo que es las funciones ejecutivas se conocen. Entonces, como ya se conocen la importancia en el aprendizaje de las funciones ejecutivas, pues nos centramos ya en lo que es lo que queremos aprender, que es lo que denominan aquí los marcos conceptuales, ¿vale? Y los marcos conceptuales se refiere, pues eso, ¿qué quieres aprender? ¿Quieres aprender robótica? O, por ejemplo, pues el marco conceptual de la robótica que está basado en la programación. ¿Y cómo? A través de actitudes. Lógicamente, cuando tú vas a evaluar, tienes que evaluar precisamente esas actitudes, ¿no? Ahí sí que en los gobiernos que ha habido de un lado y de otro, sí que ha habido, pues a lo mejor hay partidos que les gusta más diferenciar conocimientos, procedimientos y actitudes que se evalúan, que es esto de lo que estamos hablando aquí, y hay otros, cuando cambia la ley, dice, no hace falta ponerlo todo especificando si es un valor, si es una actitud o si es un concepto. Pero que tengáis en cuenta que esto es fundamental, los marcos conceptuales, las actitudes y los valores. Y que aun estando en el modelo postmoderno, sigue siendo muy importante. ¿No me oyes, Jorge? ¿El resto me oís? ¿Me oís los demás? ¿Sí? Sí. Vale, los que no me oyen bien, a veces puede ser porque no estáis conectados directamente a la red, o sea, por cable. Yo os recomiendo siempre las clases por cable, porque cuando no tienes buena cobertura en el sitio, pues a lo mejor tienes tu poca cobertura y eso te impide oír mejor, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la evaluación? Pues con un carácter sumativo. ¿Qué quiere decir carácter sumativo? Pues que dices, el niño ha sacado o el adolescente ha sacado un 7, un 5 y un 4. Pues venga, voy a hacer la media
lo sumo, lo divido entre 3 y ya tengo esa evaluación de carácter sumativo, ¿no? Desde luego. Y lógicamente esa evaluación es sumativa, pero no solamente hay esa evaluación. Luego hay una evaluación inicial. ¿Por qué es importante la evaluación inicial? A que cuando vosotros estudiáis inglés siempre os hacen la prueba para el acceso a ver en qué curso, por ejemplo, estáis o en qué grupos van a meter. Pues porque es fundamental saber de dónde partes para ser capaz de ayudarte mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al final del todo hay una evaluación final, ¿vale? Que es la, digamos, se podría relacionar con la sumativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hace es que toma todo el proceso y lo acompaña con la evaluación continua. La evaluación continua sería, por ejemplo, como nosotros estamos haciendo los test y las actividades que estamos haciendo. Es decir, tú no solamente miras que el niño ha sacado o que el adolescente ha sacado un 7, un 5 y un 4. Tú también miras, pues, por ejemplo, el cuaderno, si lo tiene bien hecho, si lo tiene bien organizado, si le has encargado un trabajo y resulta que ese trabajo lo ha hecho bien y en el tiempo que tú le has dado para hacerlo, ¿no? Una presentación, por ejemplo, ¿no? Dices, le voy a mandar una presentación. Pues eso sería evaluación continua. Bueno, esto, aunque parece un helado, es un micrófono, ¿vale? Con mucha imaginación. Bien, entonces, todos estos aspectos nos dan el resultado de una evaluación que sea lo suficientemente buena, porque cuando vais a la ley, los alumnos de secundarios pueden, los padres os pueden reclamar, ¿no? Oye, ¿y por qué mi hijo tiene esta calificación? ¿De dónde ha salido? Pues que sepáis que sale precisamente de esta evaluación y que tiene un papel muy, muy importante, no solo en el modelo moderno, sino en todos los modelos educativos. Como hemos visto, lógicamente, ¿en quién está centrado? ¿En el profesor o en el alumno? Este modelo más moderno. ¿En quién está centrado? ¿En el alumno o en el profesor? ¿En quién pensáis que está centrado? Exacto, José Antonio, en el alumno. En el alumno. Y lo que hace es que mira qué necesidades tiene, para eso le realiza la evaluación inicial y a partir de esas necesidades implementa su propia programación para ser capaz de, mediante el aprendizaje colaborativo o cooperativo, ser capaz de ver cómo puede aprender mejor. ¿No? A lo mejor este profesor ve que esta chica no se está enterando de nada y dice, bueno, tengo que hacer algo para mejorarlo, ¿no? Porque no estoy llegando a esta persona. Entonces, pues eso es clave, ¿vale? ¿Cuándo se produce este modelo? Pues en el siglo XX, es decir, es bastante reciente. Luego ha habido cambios, porque ya sabéis que la sociedad nos va pidiendo nuevas cosas, ¿no? Como vimos en el tema anterior. Y ha dado lugar a un nuevo modelo que es el modelo posmoderno. Este modelo posmoderno se caracteriza por varios aspectos. Lógicamente lo que hace es que se queda con lo mejor de cada casa, es decir, se da cuenta que es necesaria esa, que es horizontal o vertical, ¿cómo es? Horizontal o vertical, ¿cómo lo veis? Horizontal, exacto. Que es necesaria esa comunicación, que es lo que os iba a decir, es necesaria esa comunicación entre el profesor y los alumnos y esa cercanía, ¿no? Que no la teníamos en los modelos clásicos. Entonces, en ese sentido, se ha visto que hay nuevos retos en la educación y se ha visto que a partir de esos nuevos retos es necesario pues tener en cuenta que la sociedad es globalizada. Oye, tenemos ordenadores. Hoy en día ya no hace falta estar en casa, ¿no? O sea, estar en clase, perdón. ¿No? Ya podemos estar interconectados a través del móvil. Podemos estar uno trabajando por sí mismo o estudiando por sí mismo y no necesitas a lo mejor estar en la clase, en el ambiente y en el sitio, sino que tú desde donde quiera que te encuentres puedes afrontar tu reto tú solo si tú quieres hacerlo, ¿vale? Y en eso es lo que nos tenemos que centrar, en la educación integral de la persona. Es decir, integral nos referimos a que somos un sistema muy complejo, ¿no? Somos como
como seres capaces de cambiar, ¿no? A lo mejor ahora mismo vosotros tenéis esos conceptos de ciencias puras, 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 y ahora a través de este máster descubrís que os gusta, pues no sé, que os gusta pues eso, la psicología, y dices, jo, pues me gustaría estudiar psicología o centrarme más en la educación, ¿no? Ver cómo puedo hacer proyectos STEAM en secundaria, por ejemplo. Ah, ¿te gusta María de Los Ángeles? Me alegro. Pues es que es así, o sea, vuestro camino no quiere decir que porque hayáis hecho ciencias os tenéis que quedar encajonados en la cajita de ciencias, ¿no? O sea, realmente el ser humano necesita crecer y desarrollarse, ¿no? Y pues el que tenga hijos, ¿no? O hermanos y diga, pues a través de tu hermano, a través de tu hijo, pues aprende uno muchas cosas, ¿no? De psicología. Tú a lo mejor no le pones nombre, pero realmente lo sientes así, ¿no? Es como la parálisis, ¿no? La paralización que produce el miedo. Eso a lo mejor no sabéis que se llama así, pero realmente cuando os expliqué la semana pasada la actividad era como, ¡ah! Yo eso no sé hacerlo, te quedas paralizado, no sabes reaccionar. Pues es un proceso psicológico básico, es algo normal, que no solo os pasa a vosotros, le pasa a todas las personas, por eso hay gente que a lo mejor no se atreve a volar, ¿no? María de Los Ángeles comenta, soy psicóloga frustrada, siempre digo que cuando me jubile estudiaré psicología. Es muy bonita, o sea que realmente mi objetivo es que estos conocimientos de psicología educativa o de educación o de pedagogía os permitan, pues eso, meteros en este mundo y repensar la educación. Es decir, que no penséis que lo piensan los políticos y vosotros no tenéis nada que pensar. Vosotros sois gente con muchísimo criterio. Entonces, aprender a pensar y no tengáis miedo de, pues eso, de decir, igual digo una tontería, pues no pasa nada. O sea, esto no es ciencias exactas, ¿vale? Y en ese sentido, pues siempre que tengamos en cuenta, pues escuchar al alumno, escuchar sus necesidades, escuchar el grupo. Yo siempre os digo que las personas, vosotros, pues lleváis una mochila invisible detrás con vuestras circunstancias personales que a veces no han sido fáciles. Eh, Todas estas cosas, ¿no? que te afectan y a lo mejor vienes a la clase y estás preocupado por tu madre, por tu hijo, por tu pareja, por un problema que tienes. Entonces, pues eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y el modelo postmoderno, pues ya lo tiene en cuenta, ya se da cuenta que, oye, que no siempre las cosas son lo que parecen y que no es como las ciencias exactas que uno más uno son dos. No, la educación no son uno más uno más dos, son dos. ¿Por qué? Es lo que os decía, a lo mejor en un contexto desfavorecido, una metodología más dirigida, más directiva, pues puede ser muy eficaz y los alumnos que tienen mucho fracaso educativo, pues resulta que pueden salir adelante, pero a lo mejor no. Es decir, lo que puede ser bueno para un sitio, a lo mejor para otro no, o lo que puede ser bueno para una persona, para otro no, ¿vale? Y eso es lo que dice precisamente el modelo postmoderno de enseñanza, que hay que tener en cuenta lo que es la aplicabilidad del conocimiento y del saber. Es decir, vamos a ver cómo cada persona en cada contexto lo puede aplicar. Recordáis que yo os hablaba que estuve viviendo en Sevilla, me tocó trabajar en un centro muy conflictivo, que había gente que los padres estaban en la cárcel y por la tarde iban a trabajar, sí, los niños iban a trabajar y su trabajo era robar coches, por ejemplo. Entonces, pues eso, en la vida vais a encontrar muchas realidades y hay que enseñarles, ¿no? Que todos los conocimientos que a lo mejor son muy teóricos, pues no son muy teóricos. O sea, ellos mismos con vuestra ayuda lo pueden hacer prácticos y lo que se hace, todo ello es trabajar a través de una palabra muy, muy importante que nace del ámbito europeo y que viene de lo que son las competencias. ¿Habéis oído el término competencias? Viene sobre todo del ámbito profesional y empresarial, ¿no? Que las personas, los ciudadanos tienen que tener unas competencias, ¿no? En ese sentido, pues lo que se trata es de que seamos capaces de ser personas competentes, pero competentes en todo lo que hagamos. Pues si ahora estáis haciendo el máster, competente en el máster. Si estás conduciendo, competente en la conducción. Si estás haciendo
algo de tu trabajo de ingeniería competente en lo que estás haciendo de tu trabajo, ¿no? En definitiva, esas competencias clave son la base y son la base de esta enseñanza posmoderna, y en este sentido tiene mucha importancia Europa, ¿no? Cómo nos ha ido marcando la enseñanza posmoderna, y en este sentido tiene mucha importancia Europa, ¿no? Cómo nos ha ido marcando el camino de las competencias. Lo que está clarísimo es que en este modelo posmoderno es fundamental que sea un estudio aplicado de las cosas. O sea, aquí no vale solamente coger, hacer el examen y chimpum, sino que hay que decir, bueno, vamos a ver más. Por eso ahora, por ejemplo, todos los exámenes suelen ser de problemas. ¿Por qué? Porque problemas reales. Pues, por ejemplo, si tú si tú heredas tanto dinero y tu hermano tal. Y, es decir, te ponen cosas que son tan prácticas y tan reales que realmente dices, pues mira, esto sí me interesa porque es útil, ¿no? Pues eso es el modelo postmoderno, es decir, venga, vamos a tratar de enseñar cosas útiles para que la gente tenga unas competencias que les permitan llegar a comprender mejor lo que les rodea. Y también se aplica mucho lo que es las competencias digitales y los que es el entorno, pues, entorno digital. Aquí hay varias terminologías un poco, no sé si las conocéis, las TIC, que esas sí las conocemos porque son más clásicas, pero ahora ya no se llaman TIC, ahora se llaman TAC. ¿Por qué? Porque son aplicadas a algo. ¿A qué? Pues al conocimiento que queramos impartir, al conocimiento, a los conceptos, ¿vale? A los contenidos. Y por otra parte, también hay otra terminología que es el TEP. ¿Qué es eso del TEP? Pues que lógicamente si tú no tienes esas destrezas indispensables de alfabetización digital, te conviertes en el nuevo ignorante del futuro, ¿no? Tú o tu alumno o tu alumna. Por eso hablamos de TEP, ¿no? Que realmente si quieres empoderarte, si quieres tener poder, si quieres participar en la sociedad, tener un trabajo, realmente es importantísimo tener esas tecnologías para el empoderamiento. Y luego, por último, las TRIC. Estos son unos nombres un poco rebuscados. ¿A qué se refiere esto de las TRIC? Se refiere que no solamente que te empoderen a ti para que tengas estas habilidades, capacidades y competencias para afrontar el trabajo que, por ejemplo, te venga mañana, ¿no? Sino también en un entorno. Es decir, tú ahora tienes que aprender a relacionarte con los demás. Pues, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, a lo mejor no habíais utilizado nunca la Blackboard. ¿Habéis utilizado antes la Blackboard antes de venir a la universidad o no? Decidme por el chat. Sí, jolín, es que sois unos cracks, muchos. Bueno, hay gente que no, menos mal, digo, jolín, todos lo conocéis todo. Pues es así, ¿no? A Vicente, en la UGPC también se usa, efectivamente. Pero realmente, si a lo mejor habéis estado, por ejemplo, en centros públicos, pues se utiliza la Moodle, ¿no? O se utiliza la, ¿cómo se llama? La Acrobat, no me sale la palabra. Bueno, si es de tecnología, ayudadme. El Google Classroom, sí, pero yo me refiero a las clases Adobe, perdón, que no me sabía. ¿Vale? A lo mejor utilizáis el Adobe. Pues hay que estar, pues eso, precisamente conociendo todas estas nuevas tecnologías educativas porque nos van a ayudar a dar clases mejor. Y como hemos visto en el COVID, durante el COVID, ¿qué pasó? Pues que mucha gente tuvo que dejar de dar las clases, muchos profesores de tecnología tuvieron que dejar las clases presenciales, todos, y muchos pues tuvieron que empezar a manejar lo que estáis diciendo, la Moodle, pues un montón de programas para dar clases online, ¿vale? Y en ese sentido, por eso es muy importante, muy importante, sobre todo a partir del COVID, todo el componente digital y mediado, ¿vale? Y va a cambiar totalmente porque ya no es educación síncrona, sino que es pues que desde cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier momento, tú puedes aprender lo que quieras, ¿vale? Comenta Valentín, en Alemania están bloqueando la plataforma de Google por problemas con RDGPD. ¿Por qué? Explícalo, Valentín. ¿Puedes hablar? Cuéntanos un poco el caso. Por el reglamento de protección de datos. Es que el reglamento de protección de datos nos está matando. Está muy bien los de protección de datos, pero sí, efectivamente
nos está condicionando muchísimo, muchísimo en los centros educativos, ¿vale? Bueno, ¿os han quedado claras estas tres? Os he elaborado aquí un pequeño esquema para que os quede más claro y así lo veis facilísimo, ¿verdad? El modelo tradicional totalmente vertical y muy directivo frente al modelo moderno y el modelo postmoderno que son más horizontales y de liderazgo distribuido, ¿vale? José Antonio comenta, para cumplirla en Europa, los servidores deben de residir en Europa. Ya os digo que esto de la protección de datos, sí, María de los Ángeles, esto tiene pinta de examen y seguramente estas ideas son buenas para que las estudiéis bien. Así que os animo a que lo reviséis, ¿vale? Bien, bien, bien. Eh, pero bueno, que son las ideas que os he dicho y yo creo que las sabéis, las sabéis. Lo que os he dicho, el modelo tradicional centrado en el docente, el modelo moderno y el posmoderno centrado en el alumno y en el posmoderno más bien en todo el proceso, ¿vale? Fijaros que ahora nos evaluamos a nosotros mismos, los docentes. Es lo que os digo yo. Siempre que termino la clase con vosotros digo, a ver, ¿qué podría haber hecho mejor? ¿Qué aspecto me ha quedado tal, ¿no? Y entonces siempre hago como un feedback, además que me gusta, ¿no? Que vosotros me deis feedback. Otra cosa, el método. ¿Cuál es la metodología? En el método tradicional es positivo, memorístico, 100%, totalmente rígido, ¿vale? Aquí ya no. Aquí recordar que aquí es cuando aparecía lo que es el proceso de descubrimiento de qué es la inteligencia y por lo tanto ven que es muy importante para el desarrollo de la inteligencia el aprendizaje cooperativo, ¿vale? Y aparece el entorno. Entonces, como aparece el entorno y el colectivo tienen mucha importancia. Y aquí no solamente eso, sino que además aparecen las nuevas tecnologías, con lo cual dices, ostras, es que no solamente tengo esto, es que además tengo un montón de cosas más que puedo utilizar. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Y decíamos que aquí eran los contenidos súper estructurados y secuenciados. Había una programación que no se podía cambiar una coma, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede aquí en el modelo moderno? Pues aquí sí, tú llevas las cosas programadas y las llevas secuenciadas, las llevas estructuradas, pero eres flexible, eres flexible. Por eso dice aquí eres práctico, ¿vale? Porque en un determinado momento, como estás trabajando en metodología de aprendizaje cooperativo, pues tienes una mayor flexibilidad que te va llevando y guiando hacia nuevos procesos de aprendizaje, como el aprendizaje por proyectos. ¿Habéis hecho alguna vez, conocéis el trabajo por proyectos? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es el aprendizaje por proyectos? Vale. Vale. Eso es cuando, por ejemplo, a mi hija lo tienen en el colegio, es cuando todo lo enfocan, por ejemplo, matemáticas, hoy están dándolo el espacio y todas las matemáticas, lengua, todo lo enfocan a ese proyecto, ¿no? Eso es, eso es. Es como os decía antes, ¿no? Decía, imaginaos que estáis dando tecnología en un instituto, ¿vale? Y resulta que vuestro centro se ha metido en un proyecto de, pues por ejemplo, Europa Sostenible. Y entonces decir, vale, dices, vale, me voy a reunir con el profesor de matemáticas, con el de lengua, con el de historia, con todo el equipo docente del segundo curso de la ESO y vamos a hacer un proyecto sobre la sostenibilidad. Y entonces tú dices, bueno, dentro de la tecnología, ¿qué puedo hacer para trabajar el tema de la sostenibilidad? Y entonces lo que hacéis es nos rompemos toda la cabeza, todos los docentes, para ir en la misma dirección. Y de esa manera el aprendizaje es muchísimo más significativo que cuando cada uno lleva su libro de texto, nunca están interrelacionados entre sí. Y entonces es como que el alumno, pues como tiene tantos cajones diferentes que no están relacionados entre sí, pues no se produce ese aprendizaje tan significativo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues ese aprendizaje por proyectos es fundamental aquí y es fundamental aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en el modelo postmoderno? Pues que en el modelo postmoderno recibimos mucha influencia, por ejemplo, de al modelo anglosajón y por lo tanto ya aparecen los proyectos STEAM que están relacionando directamente todas las áreas y STEAM con A
que incluyen incluso el arte, o sea, que es muy interesante porque esto tiene una visión totalmente holística, ¿vale? Y totalmente de comunicación global, pero cuando hablamos de comunicación global hablamos tanto de profesores, de familias, de alumnos, de crear proyectos, como decíamos antes, en las comunidades de aprendizaje, ¿no? O sea, es otro rollo, es como una onda expansiva ¡pium! Que realmente transforma todo, ¿no? Entonces, que estos se parecen mucho, pero digamos que la diferencia fundamental está pues en lo que es el desarrollo de la... Tened en cuenta que aquí aparece la neurociencia, ¿vale? Entonces, como aparece la neurociencia, aparece la robótica, aparece la inteligencia artificial y aparecen esta serie de conocimientos tan novedosos, pues dicen, no, o sea, la tecnología es fundamental y hay que integrar en todo lo anterior, ¿no? Tenemos que tenerlo como si fuera una herramienta más que una herramienta, ¿vale? Ahora vamos a ver las corrientes de pensamiento, pero primero os dejo descansar 5 minutines. ¿Queréis que os deje 5 minutines? Sí, Venga, porfa, pues iros seña, a un porfa. café, al baño o donde queráis. Y en 5 minutos empezamos las corrientes de pensamiento, ¿sí? Genial. Venga, hasta ahora.
Hola de nuevo, ¿me veis? Ya estoy por aquí. Continuamos y un poquito y nos vamos, ¿vale? Simplemente, vale, simplemente vamos a introducir un poco el tema, ¿vale? Porque esto, pues vamos poco a poco y si vamos poco a poco siempre es mejor, ¿vale? Como os digo, realmente la educación y la psicología van de la mano. A mí me encanta la psicología. Espero transmitiros ese amor que tengo yo por la psicología. Es que es muy interesante. Es muy interesante. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque realmente el conocer la psicología nos va a ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos, a entendernos mejor, a entender cómo aprenden nuestros alumnos, a entender cómo podemos hacer que ellos aprendan y disfruten más de las cosas, ¿vale? Entonces, aquí hay un cuadro comparativo que vamos a trabajar poquito a poco, ¿vale? Así que no os preocupéis porque es mucha información, pero como la vamos a ver dosificada, luego retomamos, ¿vale? Como veis, me preguntabais antes, bueno, ¿y cuántos paradigmas hay? Es que hay muchos paradigmas. Realmente luego, pues lo que se hace es que se organizan los cajones de una forma o de otra, pero realmente, pues eso, ha habido una transformación a lo largo del tiempo, es como la política, como la historia, ¿no? Pues como los reyes, pues esto es igual. Y cada vez se ha ido pues afinando más, ¿no? En el proceso del pensamiento y se han ido viendo mejor las ventajas y los inconvenientes que ha habido de todo. Por lo tanto, digamos que estas son las teorías más clásicas, ¿vale? Y a partir de esas teorías clásicas, que aunque sean clásicas, cuidado, porque ya marcan un antes y un después, ¿no? Son la base de la base. O sea, es lo que nos va a hacer llegar hasta donde estamos hoy en día. Luego se combina con la neuroeducación y el descubrimiento de los lóbulos cerebrales, sobre todo en este caso el lóbulo central, que es el implicado en las funciones ejecutivas. ¿Qué pasa? Que para estudiar, para centrarte, para que vosotros pudierais hacer la carrera que hicisteis, teníais que tener unas funciones ejecutivas muy potentes, porque requieren mucha atención, mucha memoria, mucha capacidad de organización. ¿A que sí? ¿A que para estudiar la carrera no fue fácil? Pues todas estas cosas nosotros como docentes tenemos que saberlo, ¿vale? Y el conocer esos avances de la ciencia, de lo que es el cerebro, ¿no? Pues cómo hay un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital y otro temporal, que cada uno tiene unas funciones distintas, ¿no? Y que si decimos a un niño que es tonto, un chico que es tonto, al final, pues esa persona le estás machacando, o sea, psicológicamente la estás machacando. Por lo tanto, es muy importante que nosotros seamos conscientes de esa serie de cosas, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar a ver ahora ya la primera corriente, ¿vale? La primera corriente, que es la corriente conductista. La corriente conductista, ¿a qué se refiere conductista? A conducta, ¿verdad? La conducta. Entonces, lógicamente, lo que estudia la conducta, la corriente conductista es cómo se comportan, primero empieza con animales y luego, a partir de la conducta de los animales, ya pasan y extrapolan los resultados de los animales a las personas, ¿no? Como el conductismo de Pavlov, o hay otro autor que es Thorndike, que plantea perfectamente cómo, pues eso, cómo influye el proceso del aprendizaje a través de la modificación de conducta, ¿no? Ya sabes que en psicología se aplica mucho la modificación de conducta. Por ejemplo, dices, pues yo tengo miedo a volar. Pues, ¿cómo puedes hacer un plan de modificación de conducta? En el centro educativo, ¿no? A lo mejor alguno que vosotros ya estéis trabajando, pues vas al orientador y le dices, oye, ¿me puedes dar un plan de modificación de conducta? Y te dice, venga, sí, te voy a preparar una teoría de fichas para ayudar al alumno. Pues todo eso que se sigue utilizando hoy en día viene precisamente de aquí, de la corriente conductista. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que si tú, por ejemplo, como decía Pablo, estás castigando a un ratón o a un perro, a un animal, luego lo que hace ese animal es que tiene miedo a
pues por ejemplo, un sonido, ¿no? Asocia el sonido a esa sensación desagradable y ya automáticamente pues lo que hace es que te condiciona, ¿no? Y por eso son tan importantes, por eso hablamos de refuerzos, ¿no? En enseñanza, refuerzo positivo, refuerzo negativo. ¿Es bueno dar castigos? Pues un castigo es un refuerzo negativo. Entonces, cuando vosotros vayáis a poner un castigo, tenéis que pensar, vale, ¿hasta qué punto es bueno poner un refuerzo negativo? Porque ¿sabéis lo que pasa cuando se pone un refuerzo negativo? En los estudios realizados por estos autores vieron que tenía unas consecuencias que lo que hace es que estás condicionando a la persona, ¿no? Y le creas un miedo, ¿no? O por ejemplo de repetirle, es que eres un inútil. Pues a lo mejor la persona interioriza eso que tú le has dicho como el Pepito Grillo que te va diciendo, soy un inútil, porque mi madre siempre me decía que era un inútil. Exactamente, José Antonio. La ausencia de premio también es un castigo, ¿vale? Entonces es muy importante cuando tengáis hijos, cuando tengáis alumnos, cuando digáis algo malo a alguien, que lo penséis. Oye, ¿hasta qué punto es bueno que yo esté mandando un mensaje negativo a la otra persona? Incluso a los colegas profesionales. Cuando los tipos de comunicación que hay, pues cuando tenemos una comunicación asertiva, tú dices las cosas bien, pero hay veces que tenemos una comunicación agresiva y por eso somos a lo mejor más rechazados, porque lo que hacemos es que estamos mandando al otro un refuerzo negativo, ¿vale? Entonces, cuidado con vuestra comunicación con los alumnos, porque vosotros sois los líderes, ¿vale? Y vais a ser referente para ellos. Entonces, mi consejo es siempre coger del conductismo el refuerzo positivo, ¿no? Si tú haces bien una cosa, primero son los refuerzos externos. Ya sabéis que cuando son pequeños, pues lógicamente reciben refuerzos externos. Pues te voy a dar, si haces tal, te voy a comprar no sé qué, lo típico que te dicen cuando eres pequeño, si sacas un sobresaliente, te voy a comprar un no sé qué. Y entonces los niños dicen, sí, voy a estudiar o voy a hacer lo que haga falta, como si tengo que hacer el Pino Puente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues funciona, claro que funciona. Por eso la corriente conductista, aunque es muy antiguo y estos autores están en el más allá, sin embargo, pues vemos que realmente han tenido muchísimo peso, porque se ha visto que todas las teorías que ellos nos están aportando, pues que tienen su razón de ser y que cuando reforzamos de forma positiva, al final lo consiguen, ¿no? Conseguimos que el alumno rinda más, se esfuerce más. ¿Qué pasa? Que conforme más adultos son los jóvenes, ese refuerzo positivo externo se va interiorizando. Y entonces a lo mejor ya no necesita un refuerzo externo de que te den una palmadita en la espalda o que te den un regalito, sino que él mismo, con la propia autosatisfacción, eso es la teoría de Maslow, ¿no? De la motivación, con la auto, pues eso, con la autopositividad que te produce el decir, lo he hecho, lo he conseguido, ¿no? Vosotros, cuando habéis sacado el foro, lo habéis hecho también, pues te da una satisfacción tan grande el decir, pese a que era muy difícil, lo he hecho muy bien, ¿no? Entonces, me siento orgulloso de mí mismo. Digamos que eso, que tenéis que tener en cuenta que la corriente conductista, pues según la edad, lógicamente, pues tenéis que tener en cuenta esta serie de modificaciones que se producen, ¿no? Y otro aspecto relevante, pues ¿cómo ven el aprendizaje? Pues lo ven como algo medible, porque es como lo que os decía antes de la inteligencia. Antes se medía la inteligencia como con coeficiente intelectual. Tienes un coeficiente intelectual de 100 no sé qué. Vale, ¿por qué? Porque antes todo se medía, ¿no? Y entonces la conducta también se medía y por eso se hacían los registros de conducta, por eso también cuando veáis a un CER os van a decir, bueno, pues tenemos que hacer un anecdotario. ¿Qué es un anecdotario? Pues si hay un problema de conducta con un alumno, hay que apuntar todos los días que el alumno tiene una conducta desadaptada. Pues esto es corriente conductivista 100%, ¿vale? Porque observamos los cambios de conducta y los comportamientos de una persona ante, por ejemplo, una clase. Dices, está en clase de tecnología y está pasando de todo, está tirando papelitos al otro y me la está liando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso es conductista 100%. En ese sentido, ¿qué hace el docente? ¿Quién es? ¿No? ¿Y qué hace el estudiante? ¿Cuáles son estos roles? Esto sería equivalente
al modelo tradicional, es decir, el docente es el que manda, el que dirige, el que lleva, ¿vale? Y el estudiante es el que es obediente. ¿Recordáis que esto era modelo tradicional 100%? Y ahí hablábamos de que era como el contingente, el que cogía todos los conocimientos y se llenaba, ¿no? Pues veis que la corriente conductista, perdón, la corriente conductista está totalmente en un modelo tradicional vertical, ¿vale? Por lo tanto, memoria, repetición, acumulación, dirigido. ¿Cuáles son los autores más importantes que tenéis que conocer? Pues Pavlov y Watson, Thorndike y Skinner. Y voy a terminar la clase de hoy con un vídeo, ¿vale? Vamos a terminar con un vídeo sobre el conductismo. A ver si nos da tiempo a verlo y si no nos da tiempo, no os preocupéis que el próximo día volvemos a verlo, ¿vale? Un segundín que os lo pongo. Espero que os sea interesante. Espera que no te he leído. Dime lo que me estás preguntando que no te he leído, ¿vale? Y voy a poner el vídeo. Os voy a poner un ejemplo muy interesante de conductismo. Ya veréis que curioso. A principios del siglo XX, el científico ruso Pavlov realizó experimentos de condicionamiento en perros. Basado en dichos experimentos, Watson realizó el experimento del pequeño bebé Albert. Albert era un niño normal y sano que a los 9 meses de edad no tenía miedo hacia animales pequeños con pelo como ratas, conejos, perros, etc. Cuando Albert tenía 11 meses, se le mostró una rata blanca. El pequeño se acercó a tocarla y un investigador provocó un ruido estridente y repentino detrás de la cabeza de Albert. El niño se asustó, pero no gritó. Cuando volvió a tratar de tocar la rata, el investigador provocó el mismo sonido y Albert se asustó. Después de una semana, repitieron el procedimiento varias veces. Finalmente, le mostraron la rata sin el sonido estridente, pero Albert ya se asustaba con la rata y se alejaba de ella. Pocos días después, los investigadores le mostraron unos cubos. El niño no se asustó, pero a continuación le enseñaron la rata y entonces sí se asustó. Después le mostraron un conejo y Albert se asustó y se alejó gateando. Poco a poco, fueron integrando más objetos similares a la rata al experimento. Y Albert se mostraba asustado con todos ellos, excepto con el cubo blanco que se le mostró. El experimento no se pudo continuar porque la madre no lo permitió, pero se llegó a 4 resultados. 1. Los niños apenas tienen miedo innato a los animales. 2. Los niños aprenden a tener miedo a un animal si éste parece asociado a un estímulo desagradable. 3. Los niños pueden distinguir entre una rata blanca y un cubo blanco. Y 4. El miedo a una rata blanca se puede extender a otros animales y otros objetos peludos. Desde el punto de vista del conductismo, el niño ha sido acondicionado a tenerle miedo a ciertas cosas mediante la aplicación de estímulos negativos, por lo que se puede observar la facilidad de generar alguna aversión con los estímulos adecuados. El conocimiento generado de este experimento muestra que los estímulos negativos hacen que los niños le tengan aversión a ciertas cosas. Es por eso que si desde temprana edad se les acondiciona con estímulos positivos a las pruebas académicas o ciertas áreas, entonces dicha aversión no se genera y se genera un gusto. Un ejemplo se podría observar con los malos profesores que regañan a los alumnos al no dar la respuesta que ellos esperan. Esto provoca que poco a poco los alumnos vayan participando menos por el miedo a equivocarse y que no sean agentes activos de su aprendizaje, ya que se vuelven pasivos y solo asimilan lo que el profesor les da o en el peor caso generan un miedo o aversión y entonces no asimilan ningún conocimiento. Al no tener estímulos negativos en el entorno escolar y hacer un ambiente lo más confortable posible, se puede optimizar su aprendizaje, es decir, formular una condición de aprendizaje compleja a partir de una más simple. Con la teoría generada por Pavlov y Skinner, Watson ideó el experimento que le ayudó a interpretar la conducta de los seres humanos, pero aclaró que esta interpretación no era la explicación de los motivos que llevan a las personas a comportarse de un cierto modo u otro. Por lo tanto, él explica que se le tiene aversión a ciertos estímulos y no a todos. En consecuencia, se puede concluir que es importante cuidar los estímulos que se le den a los niños en las escuelas, ya que pueden generar resultados negativos en su educación. ¿Qué os ha parecido? Curioso, ¿verdad? Fijaros qué daño se puede hacer a un niño. Es tremendo.
Por eso es importantísimo, tened en cuenta que ahora vosotros pasáis de científicos a docentes y es importantísimo cuidar mucho, mucho, mucho la comunicación y la empatía. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Cualquier duda que tengáis, si queréis decírmela ahora, sin problema, ¿vale? Y muchas gracias por venir a la clase. Mónica, una última Sí. pregunta. Los autores que has dicho de la corriente conductista, ¿tenemos que saber de memoria? Yo te he perdido, Mónica, estás en mute, estás en... Perdona, que no me oías. Disculpa. Te estaba hablando y no me oías. Mira, como os decía el otro día, yo no pongo todas las preguntas, entonces las preguntas las ponemos un conjunto de profesores. Entonces yo, por mí, más que lo que son los autores, lo que me importa es el contenido, es decir, ¿cuáles son las aportaciones del conductismo? Eso es lo realmente interesante, ¿no? Y qué consecuencias tiene o todo eso. Más que los autores, porque qué más da que sea uno, que sea otro. Lo que pasa es que, claro, yo te digo mi perspectiva. A lo mejor otro autor, otro profesor dice, no, es que es fundamental conocer a Skinner, porque Skinner, bla, 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 bla. Por mí no, pero por otros profesores no lo sé. Bueno, Entonces, entiendo que para los test... yo os aconsejo que os centréis sobre todo en, pues en lo que, pues eso, los postulados, las ideas que transmite cada uno de ellos, ¿vale? Y algún autor sí, pero, o sea, todos, hay un montón y tampoco tiene sentido, o sea, pero ya os digo que yo no pongo todo el examen, yo la parte que ponga, desde luego, como no me parece tan importante, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero por mi parte. Ok, Vale. ok. Pero sí que os aconsejo que le echéis un vistazo porque es muy interesante y leer un poquito el PDF que os he dejado porque eso es como muy curioso y como que te ayuda mucho pues eso, como hemos visto lo de Pavlov, de decir, jo, fíjate cómo se puede condicionar a un niño, es que le puedes machacar psicológicamente hablando. O sea, fijaros cómo podemos mediatizar la conducta de una persona, es que es brutal. Si te pones a pensarlo, dices, hay mucha gente que son bueno, de hecho hay estudios que dicen que los niños que son maltratados, luego en el futuro, cuando son mayores, hay un índice muy alto de adultos, de esos niños, que se han convertido en maltratadores. O sea, que es que realmente, ¿vale? Que todas estas cosas que parece que no tienen mucha fuerza, pero la tienen, ¿vale? Entonces, María Isabel, mi consejo es más de deciros cuáles son los importantes, porque digamos que los importantes son los que os han puesto en los apuntes y que yo os he puesto aquí en el temario, pero tener una idea general, ¿vale? Una idea general sin saberlos todos de la pie de la letra, pero sí una idea general, que os suene, ¿vale? Que os suene, pues, un poco, ¿vale? Yo espero que no... Los apuntes son, sí, pero me refiero, por ejemplo, en general, no, como os digo, centraros más en la teoría, ¿vale? Que a lo mejor os cae vale, pero os puede caer uno de cuántos, de no sé cuántas preguntas. Yo, por mi parte, María Isabel, no os voy a poner preguntas así en la cual diga, tiene que ser este nombre o este otro. No, o sea, sino cuáles son los fundamentos del conductismo, qué ideas aporta, ¿no? Todos estos aspectos que son realmente lo más interesante, ver cómo te condicionan para tu proceso de enseñanza, pues eso, tu proceso de profesor. ¿Cómo puedes ser mejor profesor? Pues lógicamente dando mensajes positivos, no machacando al alumno con refuerzos negativos que vemos que no son eficaces, ¿vale? Gracias a ti, David. No sé si os ha quedado claro, ¿sí? ¿Más dudas? Bueno, pues si no tenemos más dudas, lo dejamos. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo día. Seguiremos y repasaremos un poquito, ¿vale? Así nos va a quedar todo súper claro y afianzamos un poquito más la teoría. Venga, adiós.